Muy buenas. Esta es la última lección del curso. Aquí aprenderemos la aplicación del cuerpo atlético dibujando un mago. Te enseñaré cómo, independientemente del ropaje que vayamos a aplicar a nuestro dibujo, tenemos que definir bien las formas anatómicas de este. ¡Vamos allá! Para empezar, vamos a trabajar sobre un lienzo en blanco en una nueva capa. El pincel que utilizaremos es el mismo que hemos estado utilizando en las anteriores lecciones, el 36 modificado. Observa sus características en la lección de nuestra guerrera troll para más información. En este dibujo también obviaremos la fase de lluvia de ideas y pasaremos directamente a dibujar la pose que hemos seleccionado para nuestro personaje. Rápidamente comenzaremos a esbozar la línea de movimiento principal y las cajas que componen el torso. Recuerda que estamos trabajando con formas más anatómicas humanizadas. Los cuerpos atléticos suelen referenciarse mucho más en los típicos modelos anatómicos, por lo que puede que estés más familiarizado con este tipo de cuerpo. Abocetamos la anatomía de manera esquemática empleando formas geométricas básicas. Posteriormente añadiremos detalles, pero ahora no es el momento de pensar en las musculaturas, sino en el emblocado genérico. Todo tiene que tener su esquema de abajo hacia arriba, al igual que los cimientos de una casa para que funcione el conjunto. Separa cada parte del cuerpo en diferentes bloques como un muñeco articulado para observar a simple vista la perspectiva y posición del mismo. Es necesario que al principio encajes de esta forma si no tienes perfectamente clara la posición y la anatomía humana. Te ayudará mucho a entender por dónde van las cosas y a solucionar tus dibujos con soltura. Nuestro personaje va a estar flotando, por lo que no necesita apoyo directo de los pies con el suelo. Como ves, los he dibujado en punta y sin sujeción. En una nueva capa vamos a añadir más detalles anatómicos y a situar los principales músculos. Ayúdate de referencias anatómicas si lo necesitas, como libros o páginas web de anatomía. Es importante que si no conoces bien el cuerpo humano busques referencias, ya que, de otro modo, el resultado puede ser bastante mediocre. Intenta que tus dibujos tengan una buena calidad y coherencia. Referenciarte siempre es una buena idea, pues no tienes por qué hacerlo todo de cabeza. Nadie nace sabiendo. Como ves, estoy desplazando el cuello y la cabeza un poco hacia adentro con el lazo. Si tienes alguna parte que quieres modificar de posición, esta es una buena herramienta. Estamos en la base de boceto, por lo que es interesante que modifiques todo aquello de lo que no estés 100% seguro. Las manos son siempre un elemento complicado. Por el momento vamos a esbozar con líneas la posición de los dedos y la palma y posteriormente entraremos en detalle con ellas. Observa tus propias manos en distintas posiciones para aprender bien la anatomía que tienen. Tanto el pelo como la magia que voy a dibujar en las manos va a simular algo parecido al fuego. Por ello, utilizo líneas sutiles y ascendentes. El fuego tiende a elevarse constantemente, por lo que el pelo tiene que tener una dirección similar. Dibujo los módulos al igual que si se tratara de una hoguera y repito el proceso con las bolas de fuego de las manos. Bajo la opacidad de la capa y en otra nueva voy a empezar a trabajar con el vestuario de manera esquemática. Como ves, estoy dibujando una larga túnica de mago para mi personaje. Esta túnica cubrirá gran parte de la anatomía del personaje, pero debemos mantenerla ya que puede haber zonas en las que la tela interactúe directamente con el cuerpo y necesitemos marcar las líneas de tensión y arrugas que correspondan. Si no sabes cómo dibujar la ropa, te recomiendo que busques referencias en libros de historia, videojuegos, películas, ilustraciones. Todo este tipo de material te ayudará a encontrar ideas buenísimas que podrás aplicar a tu dibujo. Por ejemplo, si no sabes cómo dibujar una túnica, busca en qué videojuegos o películas los personajes llevan túnicas y copia o reinventa ideas. De esta forma activarás tu mente y poco a poco saldrán las cosas por sí solas. Recuerda, como te he dicho anteriormente en otras lecciones, que cuantos más detalles fantásticos añadamos a nuestro personaje, más interesantes pueden llegar a resultar. Una túnica por sí sola puede resultar aburrida si queremos un personaje mágico sobrecargado, por lo que nunca es mala idea añadir bordados, nuevas telas o armadura. En mi caso, puedes ver que he añadido grandes sombreras metálicas. Voy a esbozar rápidamente el rostro del personaje jugando con la perspectiva de la cara. Mi personaje está con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás y eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de dibujar los rasgos. Todo juega a favor de que veamos las cosas desde abajo. Observa tu rostro o fotografías para ver cómo funciona la anatomía facial en determinadas vistas.
A veces, tirar líneas aleatorias en nuestras ropas puede ayudarnos a encontrar trazos que nos interesan para crear nuevas telas o detalles, siempre y cuando lo hagas con cuidado y sin estropear tu dibujo. Si lo necesitas, hazlo en una capa o folio nuevo para probar. Este truco sirve de igual manera en las arrugas de la ropa. Sigue añadiendo más detalles a la ropa y redefine los volúmenes de los elementos. Este es un proceso de limpieza constante del dibujo. Con esto me refiero a que todo el rato estamos esbozando y redefiniendo, sea en la misma capa o en nuevas. Lleva tus dibujos hasta el nivel de acabado que creas conveniente para tu presentación. Recuerda, como he explicado anteriormente, que cada elemento tiene que tener su espacio. No pueden fusionarse las cosas entre sí, sino que tienen que tener coherencia en su posición. Por ejemplo, habiendo telas que se superponen entre ellas, tenemos que explicar cuáles están por encima con los pliegues. Voy a ir definiendo las formas exactas de los atrezos y detalles de la ropa. Necesito ser precisa si quiero explicar bien cómo se sitúan los elementos en el espacio y qué perspectiva tienen, así como la distancia que hay entre unos y otros. Todo hay que tenerlo en cuenta a la hora de dibujar los detalles. El truco que te he explicado antes de tirar líneas aleatorias para hacer arrugas nos viene muy bien en este momento. Te recomiendo que para hacer arrugas complejas como las del brazo traces varias líneas en dirección al punto de tensión del brazo y secciones posteriormente aquellas que resulten más interesantes y funcionan mejor. Es bonito añadir detalles con unos pergaminos en la cintura para obtener más riqueza visual. Estamos hablando de un mago, por lo que cualquier elemento que refuerce su historia nos va a ayudar. Podrían no ser solo pergaminos, sino pociones, huesos, libros, báculos. Echa la imaginación. Ahora vamos a definir las manos. Referénciate si lo necesitas con manos reales o fotografías, ya que son elementos realmente complejos de dibujar y son a veces la clave que hace que el espectador decida si el dibujo es bueno. Créeme, si las manos son un desastre o no convencen del todo, enseguida nos preguntamos por qué no funciona del todo el dibujo. Por ello te recomiendo que si no sabes dibujar las manos al 100%, observes las tuyas propias o las de un amigo y copies su anatomía. Voy a definir mejor los rasgos faciales. En base a la perspectiva del rostro voy a situar los elementos acorde. Los ojos tienen que estar en una vista desde abajo, al igual que la nariz y la boca. No se ven del mismo modo estos elementos de frente que de otras vistas. Tenlo en cuenta. Voltea el dibujo horizontalmente para poder observar los fallos que has ido cometiendo y resolverlos. Como he explicado antes, esta es una buena forma de entender los fallos propios, así como el uso de un espejo o una opinión ajena. Nos hace ver las cosas desde otro punto de vista y ayuda a que nuestro ojo deje de viciarse con una única vista del dibujo. No pienses que todos estos pasos que te cuento tienen que seguir necesariamente este orden. Hay pasos que sí precisan un orden concreto, como el abocetado y posterior detalle, pero en general verás que irás tomando las decisiones sobre la marcha y sobre lo que te vaya pidiendo el dibujo. Haz caso a tu intuición y dentro de un orden podrás ser desordenado. Ahora voy a combinar las capas que tenía y voy a bajar la opacidad para definir finalmente el dibujo.
Voy a darle una línea más limpia y precisa, ya que hay zonas que se han quedado sin explicar y es necesario que hablemos de todo. En esta fase ten cuidado con los trazos para que expliquen bien las texturas y materiales de tu dibujo, así como dar énfasis en las zonas que resulten más interesantes que otras. Juega con tus trazos para crear bonitos efectos. Los detalles que he dibujado en sus orejas son unos adornos de metal que van por encima y no parte de su oreja. Para diferenciar bien esto, tengo que definir la línea bien. Si fuésemos a pintar el dibujo en color, nos ayudaría mucho, pero de momento tenemos que explicarlo únicamente con la línea. Ya que el material del pelo es el fuego, las líneas que voy a emplear para dibujarlo van a ser mucho más sutiles y ligeras. Cada línea tiene que ir acorde con el material que empleas. Para elementos más gruesos y duros, líneas duras y firmes, y viceversa. Juega con el grosor y la firmeza de la línea. Selecciona las líneas que te interesen de las arrugas de los brazos que hemos trazado aleatoriamente antes. Como ves, solo nos quedamos con aquellas que verdaderamente funcionan y suenan bien en tu dibujo. Este truco sirve mucho a la hora de dibujar arrugas en general. Solo tenemos que conocer los puntos de tensión del elemento y tirar líneas en esa dirección. Puedes ir añadiendo algún pequeño detalle más en esta fase, pero respeta los esquemas compositivos que has dibujado antes. Ahora ya tenemos el dibujo bastante definido como para añadir demasiadas cosas que no sabemos si van a encajar en los esquemas.
Ya tienes tu dibujo terminado. Ahora vamos a componerlo. Lo primero que vamos a hacer es encuadrar el personaje dentro del lienzo correctamente para que pueda respirar el dibujo. Después, tomamos el fondo que hemos usado en nuestros anteriores dibujos y lo pasamos en una capa inferior a nuestra línea. Posteriormente, pulsamos Control más U y modificamos el tono de la línea hacia un rojo oscuro simulando la sanguina. Y al fin ya tenemos nuestro dibujo terminado y compuesto. Vamos a componer los 3 dibujos que hemos realizado a lo largo del curso en un solo lienzo. Para ello vamos a crear un archivo nuevo y vamos a colocarlo en posición apaisada y arrastraremos el fondo que hemos estado utilizando en nuestros dibujos. Luego lo pasamos todas las líneas de personaje al lienzo nuevo y lo componemos dentro. Observa qué resultado tan bonito tenemos con la presentación de nuestros 3 personajes. Hemos aprendido a lo largo del curso a aplicar 3 tipos diferentes de cuerpo en 3 personajes fantásticos diferentes. Espero que hayas aprendido mucho y sobre todo que hayas disfrutado a lo largo del curso. Hasta luego y espero que nos volvamos a ver pronto.